Es un momento crucial, todas las voces hay que escuchar. Sin enfrentarnos, dialogando, nuestros problemas no esperan más. Miremos qué está sucediendo, hagamos todos el esfuerzo. Unidos pongamos primero a nuestro Perú. Hoy más que nunca bien informado hay que estar. La dosis precisa es uno al día, a dialogar. Uno al día en RCR Radio con Ricardo Alba y Mayra Álvarez. Siempre al día con las noticias. Diario 1 en la radio. James Rodríguez López, él es abogado penalista. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes y muchas gracias por estar en Diario 1 en la radio. Bienvenido. Muy buenas tardes. Como siempre es un gusto estar con ustedes. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. La verdad que en una crisis que no tiene cuándo acabar, que está afectando económicamente, que una crisis política que nos está afectando socialmente. Pero a mí me gustaría empezar con la primera pregunta, doctor. Me gustaría conocer cuál es la responsabilidad penal en estas crisis que hemos tenido, en estas víctimas que se ha perdido en estas protestas. Es bastante preocupante la situación que vive nuestro país. Por ejemplo, hemos podido todos los peruanos ser testigos de las muertes de más de 50, aproximadamente 60 compatriotas, tanto como civiles, protestantes y también miembros de la Policía Nacional. Pocas veces en nuestro país se ha podido ver tremenda situación política y social, la cual se ha agravado con la muerte de compatriotas, es decir, con personas que han participado o no de estas protestas. Gracias a Dios, la Fiscalía está promoviendo una investigación que lo que sí sería muy importante es que sea con la brevedad posible, dada la importancia del esclarecimiento de los hechos, porque una muerte no puede quedar impune. 60 muertes, con mayor razón, deben investigarse en qué circunstancias, porque el pueblo peruano ha podido ser testigo, mediante unos audios que han sido difundidos a nivel nacional, cómo miembros de la Policía Nacional o del Ejército habrían disparado, de acuerdo a los videos, a personas que no se encontraban ni armadas, ni tampoco en situaciones que pudiera poner en riesgo la vida o integridad física de los miembros del orden. Entonces, estas muertes deben investigarse conforme a lo que ordena nuestro ordenamiento penal vigente. Doctor, bien, lo que usted dice es muy cierto, porque no podemos dejar o no puede quedar impune estas 60 víctimas, y no solamente me refiero a los manifestantes, sino también a la policía, que han sido enfrentadas de cierta manera. Entre peruanos prácticamente nos hemos estado haciendo daño, pero dentro de ello la responsabilidad que se genera, doctor, dentro de la división policial, porque como usted mismo lo acaba de mencionar, han sido... hay muestras, hay evidencias de audios, de imágenes que nos muestra cómo se ha podido atentar en contra de la vida de los manifestantes en este caso. A mí me preocupa muchísimo, y no es que esté en contra de la policía para nada. Nosotros creo que el orden no se debe pasar por encima. Tenemos que tener el respeto al orden de la seguridad del país, pero se ha perdido ese respeto, y lo han permitido que se pierda, quizá por estos temas políticos. Pero el orden, ¿en dónde encaja la responsabilidad penal? ¿En el comandante Alfaro podría ser, doctor, o a quién se le direcciona esta responsabilidad? La responsabilidad viene primero desde la parte política más alta, es decir, de la presidenta de la República. Que no lo reconoce, dicho sea de paso. Por supuesto, así es. Después, en el presidente del Consejo de Ministros, el ministro del Interior y el ministro de Defensa. Personas directamente vinculadas a la represión de estas manifestaciones, que por supuesto, en muchos casos, ya no han sido manifestaciones, ya han sido actos de vandalismo. Así es. Pero no olvidemos que la legislación internacional prohíbe terminantemente el uso de armas de fuego, es decir, de armas letales, en las situaciones de protestas o en las situaciones de convulsión social. Esto es algo importante decirlo, porque
no está permitido el uso de armas de guerra, en este caso de fusiles de fabricación israelí, si no me equivoco, para poder reprimir estas protestas, que con justa razón o con no justa razón Exacto. se han dado, pero que lamentablemente la muerte de 60 compatriotas no puede quedar en impune ni en el olvido. Y al parecer, desde mi punto de vista, ya como ciudadano, estas 60 muertes no le mueven ni un pelo a la presidenta Dina Boluarte. Totalmente de acuerdo con lo que usted acaba de mencionar. Simplemente se ve una gran insensibilidad por las víctimas, porque no hemos visto ni siquiera el respeto de haberse referido a ello, doctor, y eso es lamentable. Dentro de ello, lo que usted menciona, yo quiero acotar o quiero mencionar el gran informe que ha hecho Amnistía Internacional con expertos en estos casos sobre lo ocurrido, ¿no? en estos casi 2 meses de protestas, que con esta investigación nos muestra no lo que el abuso, de cierta manera. Ellos se han reunido con deudos, con víctimas, policías, militares, autoridades, y han accedido a documentos forenses y necropsias de 12 de los 48 muertos, doctor. Y esto es importante resaltar porque la investigación que ha hecho ha sido totalmente imparcial, porque se han reunido con las dos partes, ¿no? Entonces, dentro de ello, lo que usted también acaba de mencionar, que es un uso ilegítimo, las armas letales que en nuestro país y en estas protestas hemos visto ha sido utilizado, pero dentro de ello esta investigación que se ha iniciado acá en el país del Ministerio Público, ¿a qué nos lleva con esta versión o con esta investigación que nos está dando Amnistía Internacional, doctor? Nos llega a la conclusión de que ha habido un uso desmedido de la fuerza por parte de las instituciones policiales y las instituciones armadas, pero como usted muy bien lo ha manifestado, pericialmente, es decir, científicamente, se han acreditado de que 12 personas que habrían muerto, bueno, han fallecido, efectivamente, como producto de los impactos de bala, han sido productos de fusiles usados únicamente por las fuerzas policiales o las fuerzas armadas. Esto determina fehaciente y científicamente la responsabilidad penal, que por supuesto debe ser individualizada para que se pueda cometer un delito, porque para una investigación penal o una sanción penal tiene que haberse identificado a la persona, tiene que haber sido un hecho delictuoso, en este caso un homicidio, y tercero, que no haya prescrito. Las 3 condiciones para iniciar una investigación y para sancionar sí se dan, pero como vuelvo a mencionar, no solamente es el hecho material, es decir, el autor material de la persona que disparó y que le quitó la vida a un ciudadano, sino también la orden y la Exacto. cadena de mando que viene desde la misma Presidenta de la República, pasa por el Presidente del Consejo de Ministros y ahí a los ministros tanto del Interior como de Defensa. ¿Eso sería una responsabilidad penal o política, doctor? No, penal. Penal. Por supuesto que es una responsabilidad penal. Acá no hay una responsabilidad política. Simplemente que dados los cargos políticos, se encuentran, digamos, protegidos por lo que se llamaría una protección constitucional del antejuicio político. Claro. Y de acuerdo a lo que estamos viendo en los convenios que tiene la actual Presidenta de la República con fuerzas políticas, va a suceder lo que sucedió con el señor Merino, que finalmente, cuando se le tenía que haber levantado el fuero de la inmunidad, hubo un congresista que propuso un informe en donde no se le encontraba responsabilidad al expresidente Merino y a sus ministros, tanto el presidente del Consejo de Ministros como su ministro del Interior, y finalmente no han sido involucrados ni comprendidos en las investigaciones de la muerte de Brian y el otro muchacho que murieron en las protestas, frente a lo que el pueblo sintió, ¿no? Que había pues un abuso de poder por parte del Congreso de la República para vacar a un presidente, llame quien se llame, pero la forma y modo en que fue sacado fue lo que generó una indignación popular. Muy parecido, estoy casi seguro que va a pasar acá con la presidenta Dina Boluarte, porque no es que seamos o que tengamos una bola mágica, sino que esto ya ha pasado con el expresidente Merino, expresidente por 2 o 3 días, que tuvo que renunciar frente a las protestas que se dieron en nuestra capital. Dos muertos.
A eso me quería referir, doctor. Acá voy. Son 57, exacto, digamos, ciudadanos que han muerto en provincias, pero al parecer una muerte en Lima representa 100 personas muertas en la provincia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es una discriminación total, doctor. Igual a otra, claro. Una indiferencia total frente a lo que claro pasa que sí. en las regiones de nuestro país. Es muy cierto lo que usted menciona y qué bueno que lo esté mencionando porque nos ayuda a reflexionar. Usted mismo lo acaba de decir. En el tiempo del gobierno de 2-3 días del expresidente Merino, por 2 muertes, por 2 fallecidos prácticamente se hizo todo este tipo de adelanto de elecciones y se tomó acciones. Tuvo que renunciar. Tenemos casi 60 fallecidos, doctor. Y la presidenta ni siquiera ha hecho un mea culpa, ni siquiera ha asumido la responsabilidad ni penal, ni política, ni nada. Y eso es indignante porque lo que usted acaba de decir es lo que también los manifestantes lo han mencionado con indignación y con dolor. Una muerte en Lima es como 100 en provincia. Esto es una indiferencia y una discriminación que golpea y que permite que estas protestas sigan, porque no sabemos cuándo va a parar ni a terminar. Dentro de ello también usted mencionaba, doctor, la investigación muy importante que se tiene que hacer de los 60 fallecidos. Dentro de ello hemos visto un claro blindaje por parte del Congreso a la presidenta Dina Boluarte porque creo que no hay consensos o de repente hay acuerdos para un desacuerdo por lo que hemos visto en el adelanto de elecciones. Dentro del Consejo de Gobiernos Regionales, donde tuvieron una última reunión los gobernadores y miembros de las universidades, se propuso o se tomó en agenda, doctor, hacer las investigaciones de estas víctimas de las protestas, de las marchas, pero con miembros de sociedad civil, con colegio de profesionales y claro que también con parte del Ejecutivo y del Congreso. Pero es importante llegar al fondo de cada víctima y de cada ser humano que se ha perdido, de cada persona que hemos tenido asesinados, muchos de ellos que no estaban dentro de las protestas ni de las marchas. No podemos dejar impune este tipo de crímenes que hemos visto en el país en estos 2 meses. Muy cierto, y lo que me llama la atención profundamente como abogado, como jurista y como constitucionalista es que el Ministerio Público, en los casos de las personas que han sido detenidas en las protestas, han sido procesadas, muchas de ellas con justa razón, por supuesto, privadas de su libertad mediante una resolución judicial de prisión preventiva, cosa que me parece muy bien. Pero en el caso de los policías que han matado a ciudadanos por la espalda o directamente disparando un arma de fuego para quitarle la vida de una forma prácticamente premeditada, porque muchos de los videos indican de que estas personas que se les han quitado la vida no tenían pues ningún tipo de arma para poder poner en peligro la vida, la integridad de las fuerzas policiales. Entonces, ¿por qué motivo? También el Ministerio Público no investiga con la misma severidad que impuso las prisiones preventivas contra los protestantes, también contra los miembros de la policía que habrían hecho mal uso de lo que es la autoridad o imponer el orden, porque hay que ser sinceros, se debe respaldar a las fuerzas policiales y a las fuerzas armadas para que impongan el orden, pero dentro de una fuerza moderada o necesaria. No se puede permitir en un Estado de Derecho el abuso de la fuerza de medida y finalmente pues quitarle la vida a más de 50 conciudadanos, los cuales es algo materialmente probable, porque los muertos están, y están ahí, están los certificados de necropsia, pero el Ministerio Público, por un lado, funciona o hace muy bien su trabajo contra los manifestantes, cosa que me parece muy bien, porque muchos de ellos han cometido actos de vandalismo, pero ¿qué hay de los policías que han disparado directamente al cuerpo y le han quitado la vida? Estamos hablando de quitarle la vida a un ser humano, de una manera de un uso desmedido de la fuerza. Sería muy bueno que también el Ministerio Público trabaje con la misma celeridad en ambos casos. Y yo quiero citar al informe de Amnistía Internacional, donde en este gran informe menciona que ha encontrado indicios de que se podría estar utilizando el sistema judicial peruano de manera inapropiada
para perseguir y silenciar a personas que participan en las protestas o que son solidarias con las personas que están participando, como por ejemplo el caso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y eso es muy importante, doctor, porque vemos ciertas situaciones que nos han evidenciado a todo el Perú, a todo el país, del abuso que se ha tenido, ¿no? Porque hay imágenes que no ha sido filtrado, claro, por algunos canales nacionales, pero sí a nivel internacional y que todos hemos podido evidenciar. Sin embargo, a los policías que se han portado de esta manera en estas marchas, los han premiado con bonos. Los han premiado de esta manera y encima han comprado más bombas lacrimógenas para utilizar en estas protestas y con precios sobrevalorados. Esta es la real situación de nuestra justicia que tenemos en el país y es lamentable, ¿no? Yo considero de que la policía debe hacer su labor dentro de lo que es el marco de la ley y el marco de la Constitución. Con el uso legítimo de las armas letales. Legítimo de las armas, así es. En el caso de la Universidad de San Marcos, si bien es cierto, había un estado de emergencia, considero de que no era necesario interrumpir, ingresar de la forma como se ingresó y tratar a los estudiantes o a las personas que se encontraban dentro del campus universitario de la forma que se les trató. Hemos escuchado las versiones de muchas personas, mayores, madres, que han sido maltratadas, han sido dejadas, hasta terruqueadas, ¿no? Cosa que en realidad me parece bien que la policía haga su trabajo, pero sin mellar ni maltratar la dignidad, ni tampoco violar los derechos constitucionales de las personas. Y finalmente, todos fueron dejados en libertad, excepto una persona que se encontraba con requisitoria. Pero por otro... Finalmente, no se estaba cometiendo un hecho delictivo como para poder decir que se ingresó por eso a la Universidad de San Marcos, sino desde mi punto de vista de ciudadano, ya no como abogado, considero de que se ingresó a la universidad para que políticamente se golpeara, es decir, aplaudido por estrategia un sector política. De la política, así es, por un sector digamos, de la clase política, el ingresar a la universidad como se ingresaban pues anteriormente cuando era tomado, pues las universidades eran tomadas por los grupos subversivos. Pero en este caso, considero de que no fue necesario esta intervención a la Universidad de San Marcos. Totalmente de acuerdo, doctor, y creo que, bueno, la comisión de los universitarios que están dentro de ella están haciendo sus denuncias y sus reclamos de manera internacional con justo derecho, porque se ha vulnerado, ellos sienten que se ha vulnerado el derecho a todo, porque han entrado con tanquetas, con bombas lacrimógenas, a estudiantes, han terruqueado y definitivamente creo que el futuro o la esperanza en este caso que nos queda como país están en esta universidad. Y es lamentable, y yo quería enfocarme, si usted me lo permite, un poquito en la parte legislativa, en el Congreso, que también forma parte de esta gran crisis política, que también forma parte de esta gran, de estas responsabilidades penales que hay dentro de esta crisis que se tiene, porque cuando hemos tenido, lo mencionábamos hace un momento, estas dos muertes, estos dos fallecidos en el gobierno del señor Merino, se fueron todos, nuevo adelanto de elecciones. ¿Qué pasa con la actuación de estos 130 congresistas? ¿Qué opina usted o cuál es el concepto que tiene usted de estos 130 congresistas que cada día se aferran más al cargo y que pareciera que no tienen ni siquiera conocimiento de la realidad de la crisis del país como para ver todo lo que estamos viendo? Es muy triste y muy lamentable el proceder de muchos congresistas, de la gran mayoría, exceptuando honrosas excepciones, donde prácticamente han paseado al país diciendo que se quieren ir y finalmente nunca se van a ir, porque más se aferran a la quincena que a los intereses del país, porque el país está buscando, la población está dando una señal clara de que quiere un cambio, y ese cambio significa el cierre, constitucional, es decir, que todo el congresista se vaya, la presidenta se vaya y hayan nuevas elecciones generales, es decir, elecciones para presidente, para congresistas y para los que son los parlamentarios andinos. Pero lamentablemente hemos podido ser testigos todo el país como el Congreso de la República se ha prácticamente mofado en toda la ciudadanía, haciendo creer
de que habían propuestas para los adelantos de las elecciones, pero con un cálculo tan extraordinario. Exacto. Que es como si hubiesen engañado pues a un alumno de primaria para hacerles creer que si iban a hacer algo, cosas que realmente nunca querían hacer. Y ahora, de acuerdo a las declaraciones de algunos congresistas, más se demuestra que se aferran a su sueldo, a las gollerías, digamos, al estatus de vida que han encontrado momentáneamente por el cargo político de congresistas y que no quieren soltarlo por el sueldo, así de claro, por el sueldo, pero se tapan los ojos y se tapan los oídos para no escuchar el clamor de la ciudadanía que exige un cambio en nuestro país, y eso significa de que se vayan todos, porque el Congreso también tiene gran parte Exacto. de responsabilidad en la situación política que vive el país. No olvidemos que en el caso, por ejemplo, del prófugo ministro Juan Silva, los propios congresistas, cuando tuvieron la oportunidad de, digamos, sancionarlo políticamente en el Congreso, no sucedió eso. ¿Por qué? Porque ahora vemos que en la lista de las personas que recibía ese ministro Juan Silva hay más de 60 congresistas que iban en forma repetida, 10, 15, 20, 25, 30 veces a su despacho del ministro Silva. Obviamente iban con los alcaldes o con las empresas constructoras para hacer diferentes obras. Ya la Fiscalía va a investigar que finalmente pues no solamente han sido 12 niños, sino al parecer muchos más. Y esta es una vergüenza pública porque el Congreso, como vuelvo a manifestar, tiene gran responsabilidad. Tuvo la oportunidad de sancionar políticamente al exministro Juan Silva, ahora prófugo de la justicia. Por eso no les interesa, ni tampoco, digamos, les quita el sueño que lo encuentren. Ya eso ha quedado de lado. Mientras no lo encuentren, mejor para muchos. También hemos visto en el Congreso de la República, bueno, pues a un congresista violador que ahora justo a eso quería llegar y a eso felizmente ya está a buen recaudo, ¿no? Sí, Tenemos a un tercer vicepresidente del Congreso de la República, si no me equivoco, uno de apellido Helguera, que manifestó públicamente de que esta secretaria había sido ultrajada por el congresista, de acuerdo a las investigaciones fiscales, porque lamentablemente trabajaba en un despacho donde todos eran hombres, ¿no? O sea, esa calidad de congresistas. A eso iba cuando le preguntaba, doctor, sobre la situación congresal. Se ha manifestado, se ha mencionado que es uno de los peores congresos. Esa calidad de congresista tenemos acusados de esa manera de haber ultrajado prácticamente a una persona, a una mujer, y es lamentable porque hemos llegado a un punto, a un extremo que los representantes de la patria, los representantes del país, quien decide de cierta manera el futuro, el rumbo de un país, están de esta manera deslegitimados. Es por eso el gran rechazo del Congreso. La actuación voluntaria, de cierta manera, de él, ya se podría decir, es el ex legislador Freddy Díaz. ¿A qué conlleva la percepción del Congreso, doctor? La situación y la percepción del Congreso es que efectivamente, como usted lo ha manifestado, es uno de los peores congresos que ha tenido la historia de nuestro país. Un Congreso totalmente delegitimado por el accionar de muchos congresistas, como vuelvo a decir, salvo pequeñas y honrosas excepciones. Pero en la gran mayoría solamente se aferran al cargo por las quincenas que cobran cada, 2 veces al mes, ¿no? Entonces, y que comen muy bien, dicho sea de paso, su gran buffet. Claro, y además hace pocos días hemos visto pues que mientras muchos peruanos comen o comemos con 80 soles varios días, algunos solamente se lo gastan en un almuerzo, ¿no? Y se gastan el dinero de los peruanos, doctor, y eso es lamentable, las respuestas que ellos tienen. La situación del país está cada vez más crítica. Dicen y se siente que las protestas han bajado, pero ¿usted considera que no vamos a regresar nuevamente a la crisis del momento de protestas, de bloqueos, porque se está mencionando y se está convocando a nuevas marchas para el 2-3 de marzo, si no me equivoco, y en Puno ya el día de hoy nuevamente iniciaron con ello, pero el gobierno de cierta manera nos está dando a entender de que en este momento estamos en calma, en paz y que no hay crisis. ¿Vamos a volver a tener a su criterio este tipo de crisis o ya llegó la calma en los peruanos? De acuerdo a lo que estamos viendo todos los días,
al parecer estas protestas no van a parar. Pero también es algo claro que los congresistas no van a generar la ley para adelantar las elecciones. Al menos para el 2023 imposible, ya terminó la primera legislatura. No se van a ir, ¿no? Entonces, esta situación genera una desestabilidad política en el país y a la vez una crisis económica, porque es fácil poder darse cuenta cómo pues la actividad económica en nuestro país ha disminuido de una forma importante y cruda. Hay empresas que están en situaciones muy malas. Hemos visto como digamos, el santuario de Cusco, de Machu Picchu, ha sido cerrado por muchas semanas. Toda la parte sur de Arequipa, Puno, Moquegua, Tacna, ¿no? O sea, el país incomunicado, las carreteras bloqueadas, y esta situación política genera pues definitivamente una desestabilidad económica. Yo estoy casi seguro y convencido que ninguna empresa extranjera va a invertir en nuestro país mientras siga esta situación, o las empresas nacionales van a querer reinvertir en nuestro país para seguir creciendo. La situación de nuestro país es muy, muy delicada y esperemos que esta situación cambie en beneficio pues de todos, porque ya es insostenible que esto siga sucediendo. El país necesita un cambio, pero ya, es decir, un cambio en este momento, porque ya es insostenible esta situación. Yo hace unos días entrevistaba y hablaba con el alcalde del Cusco. Me mencionaba, doctor, la pérdida tan grande que se ha tenido. Me mencionaba que esta crisis política ha golpeado mucho más que la pandemia. No tenían visitas internacionales cuando sabemos que el Cusco es una de las ciudades que se mueve a través del turismo, la parte económica. Es más, el alcalde tenía la intención de ir fuera a nivel internacional a promover el Inti Raymi y mencionaba, ¿no?, que no sabía cómo iba a estar más adelante la estabilidad política como para que le funcione esta estrategia de hacer una invitación a nivel internacional, de hacer una conferencia en otro país y poder invitar al Inti Raymi. Y esto es preocupante porque el Cusco ha perdido, me mencionaba el alcalde, que de 75 vuelos que llegaban diarios, 75, hoy en día solo llegan 20 vuelos. Y la pérdida económica es brutal. No olvidemos, para concluir esta importante entrevista, de que muchos países, Estados Unidos, Chile y muchos más, habían recomendado a sus ciudadanos no visitar nuestro país por la convulsión social y política que vivíamos. Esto es lo que ha generado pues prácticamente una crisis económica en nuestro país. Es muy lamentable. Vamos a demorar para recuperar esa estabilidad económica, doctor. Traer un turista puede ser fácil, pero volverlo digamos, a persuadir para que regrese a nuestro país con la situación que está, ellos van a pensarlo muchas veces y va a tardar mucho tiempo, meses, semanas o quizás años, para que se restablezca la confianza, porque el turismo es confianza, es tranquilidad. Si no hay confianza, uno no visita un país. ¿Usted Entonces cree va que a tardar mucho tiempo para que eso vuelva a restablecer? ¿Usted cree que los buenos actos de la fiscal, por ejemplo, en este caso de la Fiscalía de la Nación, que dicho sea de paso hoy formalizó la investigación preparatoria contra el expresidente Pedro Castillo, nos traiga una estabilidad política a nivel internacional? Me parece bien que se investiguen todos los actos de corrupción en casos que se han dado. De acuerdo a lo que ha sucedido el día de hoy, la Fiscalía de la Nación ha formalizado la denuncia penal por los delitos de organización criminal, por los delitos de colusión y tráfico de influencias contra el expresidente Pedro Castillo. Esto debido a los casos que ya sabemos de Puente Tarata, Petroperú y otros, ¿no? De acuerdo al artículo 317 del Código Penal vigente, especifica de que si hay 3 o más personas que se organizan, promueven actividades ilícitas, esto está sancionado con una pena no menor de 8 años ni mayor de 5. Y esto es lo que ha sucedido el día de hoy. Es decir, en palabras sencillas, el Ministerio Público ha formalizado denuncia penal contra el expresidente Pedro Castillo, el exministro Juan Silva y el ministro Geithner, el ministro de Vivienda, como presuntos autores de los delitos de organización criminal y otros. Está muy bien
y esperemos que las investigaciones avancen y que, bueno, se aclare todo. Si hay responsabilidad, que se aplique la máxima sanción, caso contrario, que lo demuestre la defensa de cada uno de ellos. Que lo demuestre está muy difícil con todo lo que hemos visto, doctor, pero que sí se haga una gran investigación y que los que sean culpables no salgan y que sean cumplan, sancionados, y que sean sancionados totalmente y que cumplan con su pena, porque no podemos permitir que vengan políticos de cierta manera a representar, a dar la cara al país y terminen cometiendo este tipo de actos delictivos que al final perjudican a todos. La verdad que totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No se puede permitir un acto de corrupción. Exacto. En nuestro país. Exacto. Esperemos que esta tranquilidad que tanto deseamos, que tanto anhelamos en el país, llegue pronto, doctor. Esperemos por el bien de los 33 millones de peruanos, porque el Congreso, porque el Ejecutivo no solamente debería entender que ellos son los que se aferran al cargo, sino que hay 33 millones de peruanos y el 75% de ellos están pidiendo adelanto de elecciones y que se vayan todos. Esperemos que eso lo entiendan en algún momento. Deben escuchar la voz del pueblo, porque voz populi, voz Dei, la voz del pueblo finalmente es la voz de Dios. Y que no se olviden que el verdadero poder emana del pueblo peruano. Es un momento crucial, todas las voces hay que escuchar. Sin enfrentarnos, dialogando, nuestros problemas no esperan más. Miremos qué está sucediendo, hagamos todos el esfuerzo. Unidos pongamos primero a nuestro Perú. Hoy más que nunca bien informado hay que estar. La dosis precisa es 1 al día, a dialogar. 1 al día en RCR Radio con Ricardo Alba y Mayra Álvarez. Siempre al día con las noticias. Diario 1 en la radio.